Bien, buenas noches a todos los que se han conectado. Hoy día vamos a empezar con la tercera sesión de lo que respecta a este pequeño programa del Decameroncito de la Evidencia. Como ya saben, esta es una serie de artículos que estamos revisando respecto a los fundamentos básicos de la medicina basada en evidencia. Y bueno, en esta oportunidad veremos los artículos 5 y 6. Bien, primero empezaremos comentando brevemente que, bueno, este pequeño evento es desarrollado por la Red de Evidencias en Salud Perú, que está conformado principalmente por profesionales de la salud, así como estudiantes de diferentes partes del Perú, que buscan promover la medicina basada en evidencia, su aplicación en la práctica diaria, ¿no? Y es por eso que este grupo de personas interesadas estamos organizando diferentes actividades académicas sobre la medicina basada en evidencia. Y bueno, tenemos como uno de los objetivos principales difundir información relevante respecto a este tema y bueno, diferentes otras oportunidades relacionadas al mismo, ¿no? Esta iniciativa empezó en noviembre del año pasado y como primera actividad tuvo el realizar el curso o en todo caso llevar de forma conjunta el curso de revisiones sistemáticas de Cochrane y que, bueno, digamos todos los miembros o las personas adherentes a este grupo han estado llevando durante el periodo de un mes y han entregado su certificación y bueno, esta ha sido la primera actividad. Y la segunda actividad que estamos llevando a cabo es el de Cameroncito de la Evidencia, que es la revisión de artículos de temas básicos, ¿no? De la medicina basada en evidencia. Bien, entre los beneficios de los que pertenecen o para los que pertenecen a esta red es esencialmente la participación de las actividades académicas, bueno, y de recibir cierto material educativo, así como información adicional mediante nuestras redes sociales. Y bueno, como única obligación que tienen los miembros es también participar de forma activa de estas actividades, valga la redundancia, para incrementar así nuestros conocimientos sobre la medicina basada en evidencia. Nos pueden localizarnos mediante nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, así como, bueno, pueden compartir esta transmisión también ahora mismo. Y como les comentaba en un inicio, esta serie del Decameroncito consiste en analizar 10 artículos que han sido publicados como los 10 artículos más esenciales o más trascendentes, digamos, dentro de la medicina basada en evidencia, ¿no? Dentro de los conceptos básicos. Entonces, los artículos que discutimos acá se podrían decir que son los artículos más clásicos. Ya el 6 y el 13 de enero hemos desarrollado los artículos 1 y 2, y 3 y 4 respectivamente, y en esta oportunidad vamos a desarrollar los artículos 5 y 6. ¿Cómo es la dinámica de Decameroncito? Básicamente tenemos un plazo de una semana en lo cual todos los miembros leen los artículos. El martes por la noche a más tardar se comparte un link en el cual se brinda, digamos, un quiz interactivo y bueno, que consta no más de 8 preguntas y para que puedan, digamos, ver qué tanto han aprendido, ¿no? O tener un mecanismo de retroalimentación. Y los miércoles a las 9 de la noche, como hoy, bueno, se repasa, digamos, los contenidos básicos a cargo de dos ponentes y también se pasa a discutir preguntas y opiniones que tengamos de los diferentes participantes mediante nuestras diferentes redes. Bien, esta ha sido la presentación. A continuación pasaremos a la sesión del primer artículo. Luego habrá un tiempo prudente para las preguntas y comentarios. Con con el mismo esquema, vamos a pasar al artículo número 2, preguntas, y al final daremos de repente algunas conclusiones finales, ¿no? De lo más importante que rescatemos de esta sesión. ¿Cómo pueden participar? Sencillamente brindando sus comentarios a través de Zoom, los que están conectados por el Zoom, y también a través de Facebook Live, los que estén conectados por esa plataforma. Bien, los artículos que vamos a discutir hoy día son acerca de las dimensiones de bueno, de la calidad metodológica asociada, bueno, con estimados y con los efectos de los tratamientos en ensayos controlados.
así como la evaluación de la calidad de la investigación. El primer artículo que es, bueno, que se tratará en realidad será evaluar la calidad de la investigación, que estará a cargo de Leslie Chávez, y la evidencia empírica del sesgo, bueno, y las dimensiones de la calidad metodológica asociadas con estimaciones de los efectos del tratamiento en ensayos controlados estará a cargo de Mario Díaz. Bien, sin más que agregar, daremos pase a nuestra primera expositora, a Leslie Chávez. Hola Leslie, ¿estás ahí? Hola, Sender, gracias por la presentación. Voy a... Por favor, compártenos tu pantalla y empezamos. Sí, permítame un ratito. Creo que ahí ya se logra ver, se logra visualizar. Sí, ya está, ya podemos ver ya tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a evaluar el quinto artículo de esta serie de artículos que hemos venido analizando y conversando en estas dos sesiones. El día de hoy vamos a ver el artículo de evaluación de la calidad de la investigación. Bien, para recordar un poquito, a principios de los años 80, pues este grupo de la Universidad de McMaster, liderado por el doctor Sackett, desarrolló estos principios de enseñanza y práctica de la medicina basada en evidencia que rigen hasta el día de hoy. Y básicamente lo que nos decía era que justamente esta metodología basada en evidencia consistía en integrar esta experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistemática. Entonces, en base a esto, podríamos formular la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo buscar o alcanzar esa mejor evidencia disponible? ¿No? Entonces, en base a ello, se trató de otorgarle, digamos, un valor jerárquico a esta evidencia disponible con el objetivo, pues, de guiar para decidir si aplicamos o no una determinada intervención, tratamiento, procedimiento, y a partir de la cual se busca emitir una recomendación basada en una evidencia sólida que la respalde. Entonces, en base a ello, pues algo irónico que nos menciona este artículo es esta frase, ¿no? El uso inflexible de estas jerarquías de evidencia puede, pues, confundir a los profesionales e irritar a los investigadores. Y nos menciona cómo podemos mejorar la forma en la cual evaluamos la investigación, y en base a ello, pues, nos brinda unos 5 ítems para ayudarnos a nosotros a poder encontrar respuestas confiables a las preguntas clínicas que podamos tener. Entonces, en base a estos 5 ítems es que es el mayor grueso o de lo que habla este artículo. Entonces vamos a irlo desmenuzando uno por uno y encontrando el contenido clave en lo que respecta a cada uno de estos 5 aspectos. Entonces, en el primer punto nos dice y nos habla: diferentes tipos de preguntas requieren diferentes tipos de evidencia. Y es que es así, para la toma de decisiones clínicas, si bien es cierto el mayor grueso, digamos, en cuanto a cantidad o a frecuencia de preguntas que uno se podría formular, es en evaluar la eficacia de un fármaco, de algún tratamiento, es decir, preguntas de intervención. Sin embargo, hay que considerar que nosotros podríamos tener una amplia variedad de preguntas, ya sea como preguntas, por ejemplo, en este caso les presento algunos tipos de preguntas. El más principal, por así decirlo, las preguntas de intervención, como en este caso en pacientes con depresión mayor, realizar ejercicios en comparación con no realizarlos, mejora el estado depresivo, quiero evaluar en este caso una intervención, pero también me puedo formular preguntas sobre etiología y o riesgo, como por ejemplo, los adultos que trabajan en una planta nuclear, ¿tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer? Asimismo, preguntas de precisión o exactitud de pruebas diagnósticas, ¿no? Cuando quiero evaluar la sensibilidad o especificidad de una prueba en comparación de otra, como en este caso en mujeres con cáncer de mama, ¿cuál es la exactitud de la prueba diagnóstica de la tomografía comparada con la biopsia? O también preguntas sobre prevalencia y o incidencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia e incidencia de desnutrición en niños menores de 5 años procedentes de la Sierra del Perú? Entonces, digamos que estos slides es para demostrar
o para mostrar que hay un bagaje amplio de distintos tipos de preguntas que uno se podría formular. Bien, yo les mencionaba un poco de esto de la jerarquía de la evidencia. Entonces, nosotros tenemos esta famosa pirámide que es muy bien conocida en relación a los diferentes tipos de estudio, en donde en el pico de los estudios, por ejemplo, primarios, tenemos a los ensayos clínicos aleatorizados, y en los estudios primarios, pues las revisiones, las famosas revisiones sistemáticas, ¿no? Con metaanálisis de estos ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, de los estudios primarios tenemos en el pico, digamos, a los ensayos clínicos aleatorizados y debajo de estos a estudios clínicos controlados y más abajo ya tenemos a los famosos estudios observacionales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente cuando yo les mencionaba esto de los diferentes tipos de preguntas, es porque se enlaza de alguna manera con qué estudio puede responder de manera más confiable la pregunta que yo me propongo hacer. Si es que es una pregunta de intervención, por ejemplo, quiero evaluar la eficacia de un tratamiento, de un medicamento, pues metodológicamente por la validez interna que tiene un estudio bien realizado, o sea, un ensayo clínico aleatorizado, va a ser el estudio que me va a dar una mayor confianza en cuanto a los resultados para responder a esa pregunta de intervención. Sin embargo, si yo me planteo pues una pregunta donde quiero evaluar, no sé, la precisión diagnóstica de algo, de alguna prueba en comparación de otra, pues en ese caso yo ya me voy a guiar de otro tipo de estudios como estudios transversales, observacionales, que me hablen justamente de ese tema, o estudios pronósticos donde yo pueda ya evaluarlo en otro tipo de estudios como cohortes con seguimiento y que también lo proporcionan como ejemplo en este ítem número 1 en el artículo. Entonces, es importante considerar qué pregunta yo me estoy planteando para ver qué tipo de estudio lo podría responder de la mejor manera. Sin embargo, en este slide también quiero presentar lo siguiente. En cuanto a los estudios primarios, hay que considerar que si bien es cierto, si es que un ensayo clínico aleatorizado, si bien es cierto, metodológicamente tiene una buena validez interna, pero también me puedo encontrar con ensayos clínicos que no estén bien elaborados y que tengan muchos sesgos. Intrínsecamente. Entonces, si yo de alguna manera comparo un ensayo clínico aleatorizado que no esté bien hecho versus, por ejemplo, un estudio de cohorte que tenga gran seguimiento y que no haya tenido muchos sesgos, entonces en ese caso es importante valorar esos estudios, valorar y de qué manera voy a confiar más en este caso, en ese estudio de cohorte que sí ha sido bien realizado versus un ensayo clínico que no ha sido adecuadamente realizado, ¿no? Que tiene muchos sesgos. Entonces, es importante siempre evaluar los estudios desde un enfoque mucho más amplio. Bien, nos vamos al segundo punto. Bueno, esto es básicamente el resumen de lo que yo estaba comentando. Entonces, vamos al siguiente punto. Siempre se prefieren pues las revisiones sistemáticas en la investigación. Cuando nosotros nos planteamos alguna pregunta, nosotros nos lanzamos a la búsqueda de ella, pues vamos a encontrar diferentes estudios aislados, ¿no? Esos estudios primarios que les había mencionado. Sin embargo, es mejor guiarnos de esas revisiones sistemáticas porque justamente estas revisiones sistemáticas van a juntar a todos estos estudios aislados, por ejemplo acá realizados en todo el mundo, y me van a brindar pues un estimado más confiable si es que obviamente ha cumplido o está adecuadamente realizado, pero de alguna manera al brindarme los datos, todos los datos a nivel mundial, pues para mí va a ser de alguna manera más confiable, ¿no? Y va a ser mi primer paso para yo poder, si me planteo una pregunta, poder responderla con estas revisiones sistemáticas. Entonces, la idea justamente de este punto es que, y nos brindan un ejemplo acá, por ejemplo, si deseamos evaluar los posibles daños que no sean muy frecuentes de un tratamiento eficaz, podemos encontrar reportes o series de casos. Pero si encontramos revisiones sistemáticas de series de casos, pues sería mucho mejor por lo mismo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ese es el punto importante o clave de este segundo ítem, guiarnos en lo que son las revisiones sistemáticas y analizarlas.
Bien, en este otro ítem es solo el nivel no debe usarse para calificar la evidencia, ¿no? Digamos, esta tabla que les presento acá es el primer uso, digamos, que realiza el Grupo de Salud Pública de Canadá, en el cual establece una clasificación de los niveles de evidencia, como ustedes pueden ver. Y miren, la única diferencia entre estas es que los realizan en base al diseño de los estudios, ¿no? El nivel de evidencia 1 es el que, según ellos, tiene la mejor calidad de la evidencia y lo basan en qué? En la evidencia que surge a través de un ensayo clínico aleatorizado. Y un nivel 2 dividido en tres subniveles, por así decirlo, donde el nivel 2 sub 1 es aquella evidencia existente que surge a partir de un ensayo clínico sin asignación aleatoria. Vean ustedes, la única diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2.1 es la asignación aleatoria. Sin embargo, tratar de colapsar estas múltiples dimensiones de calidad en una sola, muchas veces es errónea. ¿Por qué? Si bien es cierto acá solamente está considerando asignación aleatoria, pero no estamos considerando otros ítems importantes a considerar en la evaluación de la calidad de un estudio, porque puede ser que ese ensayo clínico, si bien ha tenido asignación aleatoria, pues ha tenido sesgos de medición, no ha habido un cegamiento de los evaluadores, ha habido bastantes pérdidas en el seguimiento, no ha tenido un buen tiempo de seguimiento, han habido muchas pérdidas, ha habido mucha imprecisión con los intervalos de confianza, el tamaño del efecto no es el adecuado. Entonces, van a haber distintos ítems que hay que considerar al evaluar algún ensayo clínico. Y eso es justamente el problema que hay al tratar de colapsar todo esto en asignarle unos niveles de evidencia, como en este caso se trató de hacer. Entonces, ¿qué es lo que sugiere o qué es lo que se recomienda? ¿No? La suma de dos cosas. Primero, un resumen breve de esta evidencia central. Pueden ser, si es que es una pregunta, pues intervención, ensayos clínicos aleatorizados, que han tenido doble ciego, ¿no? Una descripción breve de esta evidencia y una valoración de estas dimensiones de la calidad de la evidencia, una evaluación crítica de este documento. Más adelante vamos a ver, la próxima exposición también va a hablar un poquito esto de los ensayos clínicos y qué es lo que nosotros debemos considerar en este tipo de estudios. Como les mencionaba, bastantes puntos a considerar en relación a esta validez interna o metodológica que tienen ese tipo de estudios, que son los ensayos clínicos aleatorizados y que pueden ser mermados si es que por A o B no se cumple algo como la asignación aleatoria, el cegamiento, etcétera. Entonces, la idea es justamente compilar estas dos sugerencias o recomendaciones. Ahora, ¿qué hacer pues cuando no hay revisiones sistemáticas disponibles? Si bien es cierto, estas jerarquías de evidencia pueden ser engañosas, digamos, como sistemas de clasificación, pero también nos ayudan a encontrar la mejor evidencia relevante que se pueda tener en base a este conjunto de preguntas. ¿Por qué? Si es que nosotros deseamos responder una pregunta terapéutica, lo primero que nosotros vamos a tratar de encontrar pues van a ser las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Si por A o B no existieran estas, pues bajamos, digamos, un nivel y buscamos a los ensayos clínicos aleatorizados que puedan responder a mi pregunta. Si es que por A o B no hay ensayos clínicos aleatorizados, ya bajo otro nivel hacia los estudios de cohorte, ya bajo hacia los estudios observacionales. Y de esa manera voy a tratar de buscar la mejor evidencia disponible para responder a mi pregunta, ¿no? Y como menciona acá este punto, cualquiera que sea la evidencia que se encuentre, esta debe describirse claramente en lugar de simplemente asignarse a un nivel, ¿no? Bien, este último ítem es sobre la evaluación de los equilibrios, las cuales deben basarse en una variedad de tipos de investigación. Entonces, como mencionábamos, para las intervenciones nosotros requerimos, y para cualquier pregunta en realidad, la mejor evidencia disponible que hay. Pero en este caso también lo podríamos evaluar, y es lo que se hace, por cada resultado, por cada outcome
de posible importancia para los pacientes, ¿no? Se seleccionan outcomes importantes para ellos y en base a esto uno va hacia la búsqueda de estos estudios que puedan responder o que hayan evaluado esos outcomes que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, nos brindan acá el tema de si una mujer está interesada en el uso de anticonceptivos orales. Algunas les puede interesar pues la eficacia, y ya sabemos que cuando queremos evaluar eficacia, digamos que la mejor evidencia en este caso sería buscar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Pero muchas veces por el tiempo, a veces no se pueden encontrar algunos efectos adversos que podrían ser muy interesantes de evaluar también. Y esto es algo que prima, ¿no? Digamos siempre el balance esto de beneficios y daños que pueda tener un determinado tratamiento o intervención. Entonces, ¿dónde generalmente se van a evaluar estos efectos adversos? Ahí es donde entra la importancia de los estudios observacionales como cohortes que tengan seguimiento o también que tengan gran seguimiento, o también estudios de casos control, ¿no? Y también nos brindan justamente en base a ello una tablita donde clasifican justamente a los beneficios y los daños del uso de anticonceptivos orales con los resultados o los outcomes a corto plazo y a largo plazo. Y miren algo que quisiera acotar, bueno, por el tiempo en este caso, en los daños respecto al uso de los anticonceptivos orales, miren, nos menciona que a corto plazo hay un incremento del riesgo de cáncer de mama y nos dice que hay un 24%, digamos, más riesgo, ¿no? En los usuarios actuales. ¿Y esto de dónde se ha sacado? Dice de datas de estudios individuales, de estudios observacionales, de 54 estudios observacionales, pero a largo plazo, digamos, no hay un incremento de este riesgo a 10 años después de parar el uso de estos anticonceptivos orales, y esto sacado de una revisión sistemática de 45 estudios observacionales, ¿no? Y eso es de la importancia del por qué también guiarnos en estas revisiones sistemáticas, porque van a compilar a todos estos estudios primarios y que puedan responder mejor a la pregunta clínica que nos hemos planteado. Entonces, esto es algo que vamos a ver en el transcurso de las sesiones. Así que realmente es muy rico, hay bastante riqueza acá de conversar esto del balance entre los beneficios y los posibles daños que puedan haber, y cómo es que en base a esto al final se llegan a emitir las recomendaciones, ¿no? Y bien, las conclusiones en sí es, en primer lugar, ampliar, digamos, mejorar y estandarizar estas jerarquías de evidencias actuales, es lo que nos menciona el paper. Y en segundo lugar, enseñar justamente a todos nosotros, a los profesionales en sí, de la investigación. Es importante aprender siempre mirándolo desde un punto de vista crítico y evaluar esta calidad y realmente ver de qué manera cada estudio podría responder a mi pregunta y en qué medida lo podría hacer, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de estos estimados y de qué manera yo lo podría aplicar a mi práctica clínica? Yo creo que ese es el mensaje de ahora. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Estoy atenta a cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Leslie. Bien, bueno, estamos atentos a sus preguntas. Nos gustaría que nos hagan llegar sus preguntas tal vez por aquí, por Zoom, o en todo caso a través de Facebook. Me parece que no han dejado preguntas en acción. Supongo que es porque, bueno, en realidad el artículo que hoy día nos ha comentado Leslie recapitula en gran medida lo que ya se había dicho en las anteriores sesiones, ¿no? Es que la evidencia no depende, digamos, del diseño de estudio, ¿no? No podemos decir, o sea, tácitamente de que los ensayos controlados electrizados o sus revisiones sistemáticas van a responder todas las preguntas, y que, bueno, en la medida que encontremos cierto, bueno, deficiencia en la calidad metodológica, digamos, de estos estudios, y también dependiendo de qué es lo que queremos responder, qué pregunta clínica,
no todas las preguntas son relacionadas a la intervención, sino de repente a cosas como pronóstico, seguimiento, bueno, seguimiento, etiología, entre otras cosas. Entonces esto podría cambiar, ¿no? Y de acuerdo a qué tan bien hechos están también hechos los estudios. Algo que también comentamos la semana pasada, ¿no? Qué tan importante era tener investigación o evidencia, en todo caso, de calidad, ¿no? En ese sentido es algo que, digamos, esto redondea la idea, nos deja claro que también uno de los principales propósitos de los ensayos controlados y aleatorizados es ver, digamos, el equilibrio, ¿no? El balance entre riesgo y beneficio. Es probable por eso que no haya más preguntas. Voy a ver en el chat ahora mismo. Creo que sí hay. Bien, a ver, Víctor Román nos dice buenas noches con todos. ¿Se pueden hacer revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es de Junior Meregildo. Buenas noches. ¿Se han mejorado y estandarizado las jerarquías de la evidencia actualmente? Es, ¿Qué método es el mejor o el más usado? Eh, mm, Leslie, por favor, ¿nos podrías comentar algo al respecto a estas dos preguntas, si te parece? Sí, claro. En relación a la de Víctor, va a depender, o sea, la pregunta que tú te plantees va a depender también de la data que haya disponible, ¿no? Si es que hay estudios que hayan evaluado esa prevalencia y depende también del contexto en el cual estés planteando tu pregunta, ¿no? Si es que lo quieres evaluar, por ejemplo, a nivel de un país, por ejemplo, quieres evaluar, ¿no? Como puse en el ejemplo, ¿no? La prevalencia de desnutrición a nivel de Perú o quieres evaluarlo a nivel mundial. Va a depender en realidad cómo enmarques tu pregunta y dependiendo de eso, qué estudios puedas tú encontrar para armar en sí tu revisión sistemática, ¿no? Y que puedas realizarla. No sé si respondí la pregunta o tendrá alguna otra duda. Bueno, creo que sí, ¿no? Bueno, sí se puede hacer, bueno, me gustaría acotar de que es cierto que sí se puede hacer revisiones sistemáticas, básicamente de todo, pero el método no es el mismo, no siempre hay variaciones, digamos. Claro, la esencia es lo mismo, ¿no? Pero la técnica, digamos, de cómo resumir los datos al final, eso va a variar. Y bueno, también está la otra pregunta de Junior que dice respecto a que se ha mejorado o estandarizado mejor, ¿no? Las jerarquías de la evidencia y actualmente qué método es el mejor o el más usado. Bueno, me atrevería a dar un comentario preliminar, yo diría que se resumiría a GRADE, ¿no? La propuesta del marco de GRADE o GRADE, como quieran llamarlo, es en realidad la construcción más definida que se tiene actualmente, ¿no? Para evaluar, digamos, las, entre comillas, jerarquías. Ahora se habla más de la certeza de la evidencia, ¿no? Y bueno, ya no se habla tanto de la jerarquía, bueno, más allá del diseño metodológico, y es lo que actualmente predomina. No sé si tendrás algún comentario adicional respecto a eso. Sí, justo a eso quería solamente acotar un poco más este término de la certeza de la evidencia y de calidad, ¿no? Antes se le denominaba calidad en general y dentro de ello a la certeza de la evidencia, ¿no? Que justamente es lo que propone Gray de gradar la evidencia en base a otros criterios que hay que considerar, donde está incluido el riesgo de sesgo, la imprecisión, sesgo de publicación, la inconsistencia de los resultados. En cuanto a calidad, está más relacionado, o calidad de la evidencia está más relacionado, ¿no? Con el riesgo de sesgo un poco. Y si es que menciona de la jerarquía de la evidencia, justamente es lo que coloqué en una diapositiva, ¿no? Donde dependiendo de cómo están los estudios, digamos, si bien mencionaba un ensayo clínico aleatorizado, tiene una gran validez interna, pero si es que no se han considerado ciertos ítems, puede perder esa validez interna y un estudio observacional puede ser superior a este ensayo clínico aleatorizado. O sea, eso es importante, yo creo, considerar. Actualmente todavía se siguen considerando esa pirámide porque es muy conocida y pedagógicamente es muy usada también, pero yo creo que es mirar desde un punto de vista crítico y general
considerando esos criterios, ¿no? No considerar solamente el diseño del estudio, sino todo, para poder evaluar realmente la evidencia que tú estás leyendo. Bien, me parece que tenemos un comentario más que dice, en el caso de las decisiones de, por ejemplo, compras de medicamentos para determinadas patologías, para un gran número de pacientes o un grupo reducido, se usan algunas evaluaciones económicas donde podríamos tener mejor evidencia al respecto. José Caballero, bueno, comenta que efectivamente sí es posible hacer revisiones sistemáticas, no solo de ECA, sino también de observacionales. Los tipos de preguntas que expuso la expositora, que puso la expositora, puede también ser respondidas con revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sí, lo que habíamos comentado, ¿no? Y bueno, respecto a la toma de decisiones, bueno, que es un poquito, ya va un poco más allá, ¿no? Que solamente evaluar la certeza o la calidad, ¿no? De la evidencia. Yo creo que no. Preguntas como tal, bueno, nos comenta Eliana que desde Facebook, en Daisy Flores, pregunta, en el caso de estudios con fármacos en poblaciones especiales como pediatría y gestación, difícilmente se tiene información a partir de ECAS. Por lo tanto, muchas veces solo se dispone de estudios observacionales. ¿Cuál es el mínimo de estudios para realizar una revisión sistemática? Leslie, ¿tienes algunos Sí, comentarios al respecto? sí, gracias. Quería comentar algo a Lu sobre respecto a su pregunta. Si se refiere a encontrar la evidencia, hay también revisiones sistemáticas, pues de evaluaciones económicas, ¿no? Si es que en relación al tema que se está planteando, yo le recomendaría que busque, si estuviera revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas. En relación a la otra pregunta, por favor, lo puedes repetir. Ahorita se me fue. Estaba leyendo los comentarios. Sí, claro, no hay problema. Nos habla en esencia de que dice, en caso de estudios con fármacos en poblaciones especiales como en pediatría y gestación, difícilmente se tiene información a partir de ECA, por tanto muchas veces solo se dispone de estudios observacionales. Ese es su comentario. Y la pregunta es, ¿cuál es el mínimo de estudios para realizar una revisión sistemática? Y acá nos podemos, digamos, en el lado de investigador, ¿no? Uno, si es que quiere realizar una revisión sistemática, decir un mínimo, la verdad es que depende. Depende mucho, si dices que solamente hay estudios observacionales, habría que ver cuál es la cantidad potencial de estudios que respondan a tu pregunta, porque recuerden que no todas las revisiones sistemáticas al final van a un metaanálisis, ¿no? Lo puedes dejar simplemente con una tabla descriptiva, con la famosa tabla 1, y simplemente describes y discutes lo que has encontrado. Entonces, no sé si es que se refería a eso un mínimo para un metaanálisis. Quizás se refería a eso porque sí, eso es una pregunta bastante frecuente para las revisiones sistemáticas, ¿no? Porque igual lo puedes dejar simplemente como revisión sistemática y sin metaanálisis. O sea, va a depender en realidad de lo que haya, de los estudios primarios que respondan a tu pregunta, ¿no? Sí, creo que se refiere más al metaanálisis, porque en realidad uno podría hacer, basta que tú tengas una pregunta pico, o de otro tipo puedes plantear una revisión sistemática. Incluso podría darse el caso en que yo planteo una revisión sistemática y no encuentro ni un estudio que responda a esto. Puede darse el caso. O lo más frecuente es que tengas entre, qué sé yo, 5, 15, 20 estudios que lo respondan. O más, ¿no? Lógicamente, mientras más tengas es mejor, hay más precisión, digamos, respecto a tus resultados y puedes hacer un metaanálisis con más facilidad. Lo que usualmente, o sea, tampoco es un estándar, ¿ya? Pero es un mito, digamos, una leyenda urbana que utilizan o dicen que se requieren muchos investigadores, alrededor de al menos 10 estudios para realizar o tener cierto grado de confiabilidad en lo que se puede hallar de un metaanálisis. Pero eso tampoco es algo totalmente validado o estandarizado, ¿no? O sea, no es tampoco un número mágico, no es 9 o 11. Eso va a depender. Hay muchas revisiones sistemáticas que incluso
reportan, digamos, los resultados de su metaanálisis de pocos estudios, de menos de 10, incluso hasta de 5, de 6. Pero uno ya sabe que por mucho que sea un metaanálisis, pero como al tener tan pocos estudios, digamos que la certeza de la evidencia no es tan fuerte y es posible que no sea realmente lo que en la realidad el verdadero efecto, ¿no?, de esa intervención. Entonces siempre hay que ser crítico con eso, entonces no hay un número específico y en todo caso puede ser, si quieres un número, yo me arriesgaría a decir 10, que es lo que se suele decir, digamos, ¿no? Pero no es un número exacto. Creo que pasaríamos en todo caso a la siguiente exposición de Mario. Mario, ¿estás ahí? ¿Aló, Mario? Hola, hola, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Mario? Listo. Ya puedes compartir tu pantalla, por favor. A ver. Ya podemos ver tu pantalla, solo tendrías que ampliarlo ¿Sí? y puedes con... Sí. Ya, a ver, un Ampli... segundo. Ok, bueno, dando continuación con lo que hemos estado viendo, este es el artículo número 6 y viene a ser sobre evidencia empírica del riesgo de sesgo. Y bueno, es uno de los títulos más largos, ¿no? Es sobre las dimensiones de la calidad metodológica asociadas con las estimaciones de los efectos del tratamiento en ensayos controlados. Vamos a ir viendo más o menos cuál ha sido el mensaje que quisieron transmitir estos autores. Bueno, como ya Leslie ha presentado dentro de su exposición, esta es la pirámide clásica de la evidencia, en la cual, en la versión clásica, que es la que está en el lado izquierdo, con la letra A, se prioriza siempre a los ensayos aleatorizados y a las revisiones sistemáticas. Y que en la nueva versión que salió después ponía las revisiones sistemáticas como una forma de analizar todo y no hacía que estas separaciones sean necesariamente rectas. Es decir, un ensayo clínico no siempre va a ser mejor que un estudio de corte. Y un estudio de corte no siempre va a ser mejor que un estudio de casos y controles, sino aquí también entra a tallar lo que tiene que ver con la calidad metodológica de cada uno de los estudios. Entonces, partiendo de eso, el artículo que tocó exponer era sobre los ensayos controlados propiamente. Pero vamos a entender más o menos cómo funciona un diseño de un ensayo controlado para poder ver luego mejor cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron estos autores, ¿no? Entonces todo parte de una población a la cual nosotros a través de una muestra que hemos llegado vamos a querer generar una inferencia que nos permita conocer a esa población. Entonces, de la población definida para, no sé, un grupo de pacientes con alguna determinada enfermedad, vamos a obtener una muestra. Ahora, esta muestra se van a crear a partir de esta muestra dos grupos. Un grupo de intervención o un grupo experimental y un grupo de placebo o de gol estándar. En un ensayo pueden haber muchos más grupos, pero para ejemplos prácticos solamente estamos poniendo estos dos. Entonces, a estos dos grupos van a tener un proceso de seguimiento a través del tiempo y luego que se concluya este periodo se van a lograr calcular efectos o se va a poder ver cuál ha sido el efecto de la intervención sobre este subgrupo de participantes que partieron de la muestra, ¿no? Entonces vamos a llegar a calcular un efecto estimado. Sin embargo, dentro del diseño general, que es este de acá, hay puntos en los que debemos analizarlos un poco más detalladamente. Uno de ellos, por ejemplo, viene a ser el hecho de que debemos contar con
debemos contar con secuencias, o sea, dentro de la aleatorización, que es el proceso por el cual nosotros vamos a obtener estos dos grupos, tanto un grupo de intervención como un grupo de control. En el proceso de aleatorización, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que tenemos que contar con secuencias no predecibles. Es decir, yo tengo que garantizar que, por ejemplo, de esta muestra que voy a tener acá, los pacientes que van a ir a un grupo, o sea, que cada participante va a tener la misma probabilidad de ir a un grupo respecto al otro. Es decir, esto generalmente se hace a través de secuencias aleatorias. Y la característica de estas, por qué tienen que ser aleatorias, es que no deben ser predecibles. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que este participante va a ir para este grupo, este participante va a ir para el grupo de intervención, este participante va a ir para el grupo de intervención, de tal forma que la secuencia por la cual yo escojo a qué participantes van para un grupo y qué participantes van al otro grupo, no debe ser predecible de ninguna forma, de ninguna manera. Ese es uno de los primeros criterios que se debe tener en cuenta para poder hablar de aleatorización. Y el segundo punto es el que tiene que ver con el allocation concealment, que vendrían a ser el ocultamiento de las asignaciones. Es decir, cada uno de los participantes no sabe a qué grupo va a ir a parar, ¿no? En este caso, cada uno de los participantes va a desconocer si va a ir al grupo de intervención o si va a ir al grupo de control, ¿no? Entonces, esto de acá son dos condiciones necesarias que se tienen que cumplir ambas para que nosotros podamos hablar de que estamos ante una adecuada aleatorización. Y otro de los puntos que también vale destacar es en el proceso de seguimiento. En el proceso de seguimiento, idealmente es que los participantes se encuentren cegados. Y aquí entran los conceptos de ciego simple, doble ciego o hasta triple ciego. El más común y el que se va a mencionar durante el artículo viene a ser el de doble ciego. Y básicamente es que cada participante no sabe qué tratamiento está recibiendo, ¿no? Entonces es como una continuación de lo que vimos anteriormente en el ocultamiento de las asignaciones. Entonces, ¿por qué es importante esto de acá? Porque la aleatorización nos va a servir para protegernos, por así decirnos, del sesgo de selección. Mientras que el cegamiento nos va a prevenir del sesgo de confirmación o de verificación, ¿no? Entonces, también dentro del mismo seguimiento, ¿qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Que suelen haber pérdida de participantes, ¿no? Entonces, este es un punto que de alguna forma afecta sobre los resultados finales que debe tener, que se esperan del estudio inicial. Es por eso que salen las dos opciones, la de por intención a tratar o por protocolo, que sin embargo, como ya veremos en el artículo propiamente, no tuvieron oportunidad de hacer esta evaluación porque no tuvieron suficiente muestra. Sin embargo, el aspecto que sí vale destacar y que se va a comentar luego es el tema de la pérdida de participantes, y que idealmente en un ensayo debe ser reportado de una manera adecuada, para que al lector le permita juzgar en cuál pudo haber sido el impacto de la pérdida de los participantes. Estas pérdidas pueden ser a través de renuncias, abandonos, o que simplemente no se logra completar el seguimiento esperado a ese miembro de ese grupo, ¿no? Entonces, la forma en la que estos datos deben estar presentados debe de ser clara y transparente, tanto para los editores y para los futuros lectores, para que valoren cómo deben usar o interpretar los efectos estimados que se obtengan producto del desarrollo del ensayo. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, el de la importancia de la generación de secuencias no predecibles, el del ocultamiento de las asignaciones, del cegamiento y de la pérdida de participantes, es que vamos a comenzar a hablar sobre lo que trató propiamente el artículo, ¿no? Entonces, el artículo comienza haciendo mención sobre algunos antecedentes. Uno de ellos, el primero, hacía referencia de que los estudios no aleatorizados aumentaban las estimaciones de efecto. Es decir, lo que nosotros vimos acá, ¿no? Nosotros en un ensayo idealmente bien realizado o bien hecho,
vamos a tener un efecto estimado, que va a ser el efecto que hemos obtenido producto de la intervención. Sin embargo, un estudio anterior encontró que los estudios que no eran aleatorizados tenían la tendencia a aumentar este efecto de una manera artificial y por lo tanto no correcta, porque no nos acercaba a reflejar la realidad propiamente del estudio. Luego de ello, se habla sobre supuestos estudios aleatorizados, en el cual, si bien hubo un proceso de generación de secuencias aleatorias, no hubo una asignación, no se ocultó la asignación al grupo o de tratamiento o al grupo de control. Y este efecto de acá, el hecho de no ocultar la asignación, tuvo como efecto que también aumentaba los efectos estimados. Mientras que otro de los puntos es que mientras que un tercer estudio que toman como referencia es que tomaron los ensayos clínicos de un grupo de metaanálisis y trataron de evaluar cuál era la relación entre la puntuación obtenida de la calidad metodológica de cada uno de los ensayos incluidos y la comparaban con la variabilidad que había en los efectos estimados. Y se dieron cuenta que a menor puntuación en la calidad metodológica, es decir, cuando habían más falencias en algunos de los puntos críticos que mencioné en la diapositiva anterior, esto repercutía en que causaba que haya mayor variabilidad sobre las estimaciones de efecto. Es decir, nos alejaba de la inferencia estadística que nosotros idealmente quisiéramos lograr, ¿no? Entonces, partiendo de estos antecedentes es que pasan a describir qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces ellos partieron de una de las bases que tiene Cochrane, que es Pregnancy and Childbirth. ¿Y qué hicieron? Trabajaron con seleccionaron metaanálisis que incluyan ensayos controlados lo más homogéneos posible. Es decir, que una misma intervención sea usada para evaluar un mismo desenlace, ¿no? Esto generalmente en algunos metaanálisis suele evitarse por el tema de tratar, y es lo que aumenta la heterogeneidad. Pero en este caso trataron de que sean lo más homogéneos o lo más parecidos posibles, con la intención de que en una revisión sistemática tenemos a un desenlace y una búsqueda sistemática, como lo sugiere, que ha buscado varios ensayos que respondan a esa misma pregunta en torno a un mismo desenlace. Entonces lo que ellos quisieron fue partir de este grupo de estudios para poder evaluar, ¿no? Entonces, otro de los criterios de inclusión que tuvieron en este punto era que dentro de cada metaanálisis, es decir, cada metaanálisis implica un grupo de ensayos controlados, y dentro de cada metaanálisis, al menos uno de los ensayos controlados debería tener el ocultamiento de las asignaciones hecho de manera correcta y al menos uno que la tenga de manera incorrecta. De tal forma que esto les permita luego observar si es que había alguna relación entre el ocultamiento de las asignaciones y los efectos estimados, ¿no? Entonces, los puntos metodológicos que ellos decidieron evaluar fueron 4, justamente los que hemos visto. Si es que los ensayos hacían generación de secuencias aleatorias, si es que ocultaban debidamente estas asignaciones, si es que hacían cegamiento y si es que incluían a todos los participantes que habían reclutado en un principio. Mientras que los efectos estimados simplemente se limitaron a evaluar las medidas de asociación de cada desenlace, que los efectos del estudio fueron de ORs. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? ¿No? Hubo bastante variabilidad en función a si es que fueron adecuadamente ocultada la asignación, fue poco clara o inadecuadamente clara. Es que para cada uno de los otros puntos es que se describieron primero de manera descriptiva, es la tabla 1. Pero lo interesante viene en la última tabla, en la cual tras haber realizado varios modelos usando regresión logística, encontraron algo relativamente interesante. Y fue que aquellos estudios que crearon una razón de ORs en la cual ellos explicaron que si era menor a 1, estábamos ante estimaciones exageradas, o si era mayor a 1, eran estimaciones reducidas. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En el caso del ocultamiento de las asignaciones, vieron que esto de acá tendía a exagerar
aproximadamente en 30% los OR, respecto a aquellos que sí hacían un adecuado ocultamiento de las asignaciones, ¿no? Y así para cada uno de los otros puntos que evaluaron, siendo los más notorios, el que tuvo más impacto, el tema del ocultamiento de las asignaciones, seguido por el cegamiento. En este caso ellos evaluaron si hicieron doble ciego o no lo hicieron, y encontraron que aquellos estudios que no hicieron doble ciego tendían a exagerar en 17% los efectos estimados dentro de sus estudios, ¿no? Luego de eso, bueno, pasaron a la parte de la discusión. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Efectivamente, el centro de atención estuvo sobre el ocultamiento de la asignación. Entonces, ¿qué encontraron? Que la aleatorización, como lo mencioné en un principio, va a resultar útil ante el sesgo de selección, ¿no? Y de alguna forma esto constituye evidencia empírica para esa afirmación. Otro de los puntos es que el ocultamiento de la asignación no suele ser reportado. Y esa es una de las razones por las cuales dentro de la tabla 1 mencionaban como categoría parcialmente oculto. Y era porque muchas veces habían problemas en cuanto a la forma correcta de reportar este punto. Otro de los puntos sobre el ocultamiento de la asignación era, bueno, para el estudio de acá, ellos habían encontrado que había una exageración del 30% en los efectos estimados, mientras que otros estudios similares habían encontrado que esta exageración podía llegar hasta el 41%. Por otro lado, la asignación no oculta representa una fuente de heterogeneidad, que de alguna forma esto genera repercusiones cuando se realizan los metaanálisis. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando va a generar repercusiones en los metaanálisis, que vienen a ser el máximo nivel de evidencia, ¿no? Y otro de los puntos en las recomendaciones que hacen es que si bien en este estudio encontró que hay exageración a nivel de los OR, no podemos asumir que esta misma magnitud también aplique para los riesgos relativos, ¿no? Entonces, es un consejo que menciono. Luego de eso, sobre la generación de secuencias aleatorias, ya para terminar, bueno, el efecto sobre los efectos estimados no resultó ser significativo. En cuanto a la exclusión de los participantes, acá tampoco hubo un efecto significativo. Sin embargo, aquí destacan también que hay muchas limitaciones por parte al reporte adecuado de los autores en cuanto a cuántos participantes perdieron. Y muchas veces estos suelen forzar a sus análisis para que al último hagan ver como que la cantidad de pacientes que terminaron un ensayo fueron o hubieran sido las que las que necesitaron inicialmente, ¿no? Entonces, esta es una falta por parte de los autores que también fue encontrada y reportada en este estudio. Mientras que para terminar con el punto de cegamiento, bueno, vieron que si bien el cegamiento como tal es útil ante el sesgo de verificación o confirmación, mientras que las exageraciones para esto, sobre todo en los efectos estimados, fueron de hasta el 17%. Y uno de los problemas, porque una de las hipótesis de los autores era que este factor podía influir incluso más que el ocultamiento de las asignaciones, era que no se suele reportar la forma en la que fueron cegados. Muchas veces no lo mencionan o no describen específicamente a qué se referían, si es que realizaron o no adecuadamente un cegamiento. Y eso sería todo. Gracias, Ario. Bien, ahora pasaremos a la parte de las preguntas. Y creo que ya tenemos una por acá. A ver, daré lectura. Primero voy a compartir. A ver. Bien, la pregunta es de Ángel Giancarlo Alvarado. ¿Podrías explicar el error, dice, y su interpretación en este estudio? Gracias. ¿Y por qué se usó el ROR para valorar la estimación del efecto? ¿Qué otras opciones distintas al ROR se podría usar? Ya, supongo que se refiere a esto. Ok,
Bueno, los autores sí logran ver un detalle, ¿no? Ya, bueno, los autores según lo que definieron, fue un estudio bastante arbitrario, ¿no? Entonces, con la medida de asociación que ellos decidieron trabajar fueron con los OR. Entonces, este OR lo construyeron tomando en cuenta como referencia a aquellos que sí tuvieron o sea, que sí realizaron cada uno de los puntos evaluados, que sí lo realizaron correctamente respecto a los que no lo realizaron correctamente. Entonces, fue ahí como que se crea esa razón, ¿no? Entonces, ellos mismos explican, bueno, detallan dentro de la parte del análisis estadístico que, o sea, es una medida arbitrariamente creada por ellos y ellos mismos dicen cómo se debe interpretar. Que si es menor a 1 es porque la relación indica que las estimaciones están siendo exageradas. Y si es mayor a 1 es porque son, bueno, que las estimaciones en teoría estarían reducidas. Pero no es algo muy complejo, por así decirlo. Es algo que los autores definieron operacionalmente para el contexto de su mismo estudio. Y la interpretación es esa, ¿no? Menor a 1, estimaciones exageradas. Mayor a 1, las estimaciones fueron minimizadas. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí Álvaro. Sorry, ¿Qué tal, Álvaro? Es interesante que ese estudio, bueno, es un estudio ya antiguito, ¿no? Del 95. Y bueno, en esa época pues todavía no había muchas técnicas estadísticas para poder evaluar algunas cuestiones dentro de los metaanálisis, ¿no? Por tanto, asumo que por ellos que usan el ROR, ¿no? Que es básicamente dividir dos odds ratios, ¿no? El odds ratio que sale en el subgrupo de estudios adecuados, ¿no? Que hace su propio metaanálisis y sacan su propio odds ratio, entre el odds ratio, perdón, el odds ratio en los estudios que han sido hechos de manera inadecuada o poco clara, entre el odds ratio de los estudios que han sido hechos de manera adecuada, ¿no? Que están como referencia, por eso son el denominador, ¿no? Y más o menos con eso intenta decirnos qué tanto has sobreestimado los estudios con riesgo de sesgo, el resultado de los estudios bien hechos, ¿no? Un poco raro porque en este caso la sobreestimación nos da a entender que significa un OR menor, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos evitar algo, ¿no? El outcome es un outcome, digamos, perjudicial, ¿no? Esto es algo que aún se hace, sí es cierto, no es que se haga siempre, pero aún se hace, ¿no? Usualmente cuando queremos evaluar ahora, hoy en día, diferencias entre subgrupos, por ejemplo, estamos haciendo una revisión sistemática, tenemos en un metaanálisis muchos estudios, ¿no? Y queremos decir, mira, ok, de esos estudios hay unos que han estado bien hechos y otros que han estado mal hechos, ¿no? Y nosotros mismos, en nuestra misma revisión sistemática con nuestro metaanálisis, podemos separar estos en dos subgrupos, ¿no? E intentar definir si es que hay alguna diferencia, ¿no? Si es que los estudios de mejor calidad nos dan otro resultado. Entonces, no se suele usar un ROR actualmente, algunos sí lo hacen todavía, pero lo que solamente se suele usar es una prueba de heterogeneidad de subgrupos, ¿no? Con un valor P de heterogeneidad y un I cuadrado de heterogeneidad, ¿no? Tal vez por ahí iba un poquito la pregunta de Giancarlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer en nuestra propia revisión sistemática? Usualmente lo hacemos con un I cuadrado y un P de heterogeneidad de subgrupos, ¿no? Que softwares como Refman, Stata ya lo tiene incluido. De hecho, sin que le digas nada, ya te lo está sacando si ni bien estás evaluando subgrupos en metaanálisis, ¿no? No sé si por ahí iba tu pregunta, Giancarlo, o si quieres ampliarlo un poco. Ya parece que sí va por ahí. Sí, nos comenta que sí, todo bien. Ok, no sé si hay más preguntas de repente de Facebook. Si es que no, de repente podríamos aprovechar tu presencia para que, no sé si has escuchado todo lo demás o quisieras acotar algo más o dar un punto conclusivo, Álvaro. Sí, muy interesante. De hecho, sí. Ambos papers versan sobre la necesidad de tomar evidencia de calidad para poder tomar decisiones, ¿no? El primer paper nos dice, cuidado, que no todos son revisiones sistemáticas, que hay revisiones sistemáticas buenas y malas,
que hay ensayos clínicos buenos y malos, ¿no? Hay que tener cuidado ahí y que no siempre vamos a requerir ensayos clínicos porque hay ciertas preguntas para las cuales necesitamos otro tipo de estudios, ¿no? Y la segunda, que es esta, nos dice, cuidado que no todos los ensayos clínicos son creíbles. Que de hecho los ensayos clínicos que están mal hechos suelen sobreestimar el efecto, o sea, te suelen pintar las cosas de colores más vivos, ¿no? Te dicen, aquí hay un efecto cuando realmente no lo hay. Y eso es algo que vemos siempre, ¿no? Siempre que salen los primeros ensayos clínicos mal hechos sobre algún fármaco, te van a decir falsamente que hay un efecto, ¿no? Obviamente, de vez en cuando, pues, es cierto que hay un efecto, ¿no? Mayormente, lamentablemente, no. Lamentablemente ya sabemos que la gran mayoría de fármacos e intervenciones no van a tener beneficios, sino solamente daños, ¿no? Hay un montón de evidencia sobre eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por un lado, si tenemos ensayos clínicos, pues leerlos a profundidad, evaluar el riesgo de sesgo con los ítems que mencionó Mario, que son los ítems clásicos de Cochrane, ¿no? Ocultamiento de asignación, cegamiento, etc. ¿no? Y por otro lado, si ya estamos en una revisión sistemática, como nos mencionó el primer artículo, evaluar la certeza de la evidencia, ¿no? Por ahí no se confunda tanto con los términos, como mencionaban, que calidad, certeza, ¿no? Hoy por hoy se llama certeza de la evidencia, y a todas las organizaciones serias de toma de decisiones basadas en evidencias están usando GRADE, porque es una de las metodologías más extensas al respecto, porque evalúa varios aspectos, ¿no? Le evalúa desde varias miradas, ¿no? No solamente evalúa el tipo de estudios ni el riesgo de sesgo, sino muchas cosas más, ¿no? Para que te diga finalmente, ok, esto que te estoy diciendo, este resultado de este metaanálisis, tiene certeza alta, significa que confías. Moderada, significa que, ok, sigues confiando, pero ya un poco menos. Baja significa que dudas, y certeza muy baja significa que casi no sabes nada sobre el real efecto. ¿Por qué? Porque los estudios están mal hechos, tienen heterogeneidad y muchas cosas más, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que se dio en COVID-19, para traerlo a nuestra problemática de los últimos meses, en hidroxicloroquina, ¿no? Salieron los primeros estudios y salieron, ustedes recordarán, varias revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Lamentablemente muchas de esas revisiones sistemáticas estaban mal hechas por varias razones, y al final te daban el resultado, ¿no? Te decían, al metaanalizar, porque el metaanálisis salía súper bonito, y te decían, finalmente concluimos que la hidroxicloroquina disminuye la mortalidad, ¿no? ¿Qué fue lo que la mayoría no hacían? La evaluación de la certeza de la evidencia, ¿no? Que bueno, de hecho, hubieron metaanálisis, bueno, revisiones sistemáticas con metaanálisis que sí lo hacían, ¿no? Y las que sí lo hacían, ¿qué te decían? Mira, esos estudios tienen grandes falencias y todo esto, así que la certeza de la evidencia es muy baja. ¿Qué significa? Hoy, todavía no sabemos realmente. Necesitamos estudios bien hechos para poder tener alguna cosa clara y poder saber si vale la pena recomendar masivamente un fármaco como este, ¿no? Finalmente, ya sabemos la triste historia de la hidroxicloroquina para hospitalizados en COVID. Ahora sabemos que lo más probable es que haya aumentado la mortalidad con certeza moderada. Hay autorizaciones con tablas que hace la OMS con la PAHO, ¿no? Y ya, pues entonces, algo que al inicio ensayos clínicos y revisiones sistemáticas mal hechas nos sugerían que podía tener beneficios, luego se aclaró que no tenía beneficios y que lo más probable es que tengan daños, ¿no? Y este no es un caso aislado, es algo que se repite una y otra vez, y que nosotros que ya estamos en este tema, lo hemos visto tantas veces que ya simplemente suspiramos al decir una vez más, ¿no? Y más o menos por ahí van otros temas en COVID-19, ¿no? Ivermectina y otros, ¿no? En el cual salen revisiones súper mal hechas que no nos hablan de la certeza y que finalmente nos pueden llevar a conclusiones erradas, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Lo que quería más o menos comentar es cómo esto se está aterrizando en el día a día de COVID, y sugerirles que lo busquen en su especialidad, ¿no? Que lean realmente si las revisiones sistemáticas en las cuales están tomando sus decisiones están bien hechas o no, y realmente qué te dicen en cuanto a la certeza de la evidencia en la cual se están basando las decisiones que se están tomando con sus pacientes, ¿no? Simplemente invitarlos para esa reflexión final, tal vez. Sí, genial, Álvaro. Igual solamente acotar de que justo como mencionaste la historia de la hidroxicloroquina, algo parecido está empezando a pasar también con ivermectina. Están sacando supuestos ensayos clínicos que dan evidencia a favor de la ivermectina, y en la práctica tú ves y lees con
con los pocos conocimientos que puedas tener, ¿no? De la evaluación de riesgo, de la herramienta Cochrane, del Risk of Bias, el 1, ni siquiera el 2, y ya te puedes darte cuenta de por dónde van todos sus errores, ¿no? Y es por eso que de repente sería recomendable que profundicen más en el riesgo de la evaluación, la herramienta de evaluación de riesgos de Cochrane, para que puedan, digamos, tener un mayor criterio de cómo leer críticamente los ensayos controlados aleatorizados. Bien, creo que eso sería todo. No tenemos más preguntas. Así que tal vez ¿Puedo hacer un comentario final? Uno de los puntos que habían hecho también énfasis los autores, teniendo en cuenta que es un artículo de más de 20 años, era que quizá el punto más importante que había dentro de un ensayo era el ocultamiento de las asignaciones. E incluso eran tan enfáticos que recomendaban para los editores que si recibían artículos en los cuales este punto fallaba, el artículo no debería ser publicado porque simplemente tenían estimaciones exageradas que ya habían sido reportados por varios estudios. Y el principal problema de no ocultar estas asignaciones es que, más o menos como ya lo ha comentado Álvaro, es que los autores de alguna forma pueden condicionar para que, por ejemplo, ciertos pacientes que sean los que están en mejor condición vayan para el grupo de intervención y de repente los que están más deteriorados vayan para el otro grupo. Y de alguna forma, artificialmente puedan generar que el grupo, que la intervención que ellos están evaluando se muestre exageradamente significativa respecto a lo otro, ¿no? Entonces, es un punto bastante crítico el tema de ocultar esta asignación cuando realizan los ensayos. bien, hay un par de preguntas más, así que de repente ya nos despediremos con eso. La primera es, ¿todavía se sigue, me voy a leer bien, todavía se sigue observando artículos con fallas metodológicas? Y si es así, ¿por qué las revistas científicas siguen aceptando becas con dichas fallas? Bueno, un comentario simple es, bueno, hay revistas en otras sesiones, una revista, sea cual sea la calificación que tenga, esté indexada donde esté indexada o indizada, mejor dicho, no es garantía de nada. Por eso es que la actitud crítica de los lectores tiene que ser. Entonces, si bien es cierto, existe un proceso de revisión por pares, o se supone que hay al menos una revisión par, esto no siempre se da, ¿no? Y muchos de esos revisores no tienen muchos criterios metodológicos estadísticos. Y hay también bastantes revistas que, digamos, tienen, lo único fin que tienen es lucrar, ¿no? Y hay incluso revistas es todo un lío, las revistas no es todo. Entonces por eso es que tampoco se puede, digamos, tener un filtro, pero lógicamente las revistas que se respetan, que tienen mejor prestigio, de que quieren hacer más ciencia de calidad, entonces ellos sí son más exquisitos con la parte metodológica, ¿no? Pero siempre va a haber fallas. He ahí la labor de que cada uno de nosotros, ya sea como médicos asistenciales o como metodólogos o desde cualquier óptica, seamos siempre críticos con lo que leemos, ¿no? En las revistas. Y bueno, hay otra pregunta que no le digo a leer bien. Dice Eduardo Ortega. Para resumir, ¿qué instrumentos combinan para valorar la certeza? Esa pregunta un poco complicada, y hay otra pregunta más que nos habla de, bueno, de Susan Campos. ¿Cómo se puede disminuir el efecto de una gran pérdida de participantes en un ensayo clínico? Bien, Mario, ¿te animas a responder la primera? O bueno, Ya, aunque en el caso de la primera, para certeza de la evidencia propiamente, lo que se usa es Gray. Es Gray. La segunda pregunta, sí, paso. bien, A ver, ahí si me das un poquito la oportunidad. adelante, Loro, por favor. Sí, la certeza de la evidencia es un término que está muy relacionado a lo que hace GRADE. GRADE tiene toda una metodología que está repartida en, hasta ahora creo que tiene 24 papers metodológicos publicados en la revista de epidemiología clínica.
sobre cómo se hace la evaluación de la certeza de la evidencia, ¿no? Y es una metodología que ha sido asumida por la gran mayoría de guías de práctica clínica e instituciones tomadoras de decisiones basadas en evidencias en el mundo, ¿no? Les he pasado el link tanto por el Zoom como por el Facebook del primer paper para quienes quieren comenzar en esa lectura. Hay algunos papers un poquito resumidos, ¿no? Pero si lo quieren realmente a profundidad, sí, la 10 leerse los veintitantos papers, ¿no? De hecho, una de las ideas que teníamos aquí en la red era, luego de terminar con el de Cameroncito, comenzar a revisar los veintitantos papers de Grade, ¿no? Así, igual, como que tal vez 2 papers por semana, ¿no? El miedo que tenemos es que son papers metodológicos, o sea, ya se necesita que las personas tengan un poquito más de conocimiento sobre, por lo menos, términos básicos de estadística, revisiones sistemáticas, metaanálisis, para poder entenderlos, ¿no? Si no estamos un poquito construyendo cosas en el aire, ¿no? Pero ahí les dejo el primer link para que puedan ir revisando los papers quienes ya tienen algún conocimiento y quieren adentrarse en esto, ¿no? La segunda pregunta es sobre cómo disminuir el efecto de una gran pérdida de participantes. Cuando uno pierde muchos participantes durante el seguimiento, hay dos posibilidades. O estos participantes se pierden al azar, o sea, no es que se pierdan más a los que el grupo, a los que les fue mejor, o a los que les fue peor, o a los que tuvieron efectos adversos del fármaco que les estoy dando, ¿no? Sino que se perdieron al azar. Y eso es ideal porque si se pierde al azar, pues las incidencias finales no se alteran, ¿no? Ya entonces no hay mucho riesgo de sesgo. ¿Qué es lo malo? Muchas veces no podemos saber si fue al azar o no. Y si no fue al azar y se ha perdido un gran número de participantes, nuestro resultado puede estar totalmente erróneo. Entonces, no es que haya una forma estadística de poder solucionar esto, ¿no? Muchos usan la famosa imputación, que es esto de, ok, uso algunas argucias estadísticas para intentar completar los datos de aquellas personas que se han perdido, pero esta imputación es un poquito más una herramienta que puede, si se usa de cierta manera o de otra manera, puede llevarte a resultados aún más errados. Entonces, pucha, si estás haciendo un ensayo clínico y ya perdiste mucha población y no hay manera de que la recuperes para nada y no sabes si esto fue al azar o no, pues lamentablemente en tu discusión, en tus limitaciones, en todo lado vas a tener que colocar que tus resultados no son confiables y que tiene que haber otros ensayos clínicos que puedan confirmarlos o no, ¿no? Y del otro lado, si tú estás leyendo estudios, leyendo revisiones sistemáticas que han metalizado varios estudios, pues vas a confiar más en aquellos que no hayan tenido muchas pérdidas, ¿no? Que es justo uno de los criterios de Cochrane para riesgo de sesgo de ensayos clínicos, ¿no?, aleatorizados. Entonces, claro, va un poco por ahí, ¿no? No es que haya una solución fácil para eso. Y en todo caso, siempre es mejor ser más sinceros y pues manifestar que el resultado puede estar bastante sesgado. Sí, solamente para acotar, en realidad es que, como bien digo, si es que ya se tienen grandes pérdidas, es mejor sincerar la situación y ver las diferentes estrategias de imputación de datos y dentro de esas tal vez asumir el peor escenario. No puedes utilizar el escenario más optimista o el que más favorezca, digamos, para la intervención, sino todo lo contrario, ¿no? Ser más pesimista y de acuerdo a eso utilizar ¿cómo decirlo? La estrategia de imputación más mesurada, menos optimista, ¿no? Que no favorezca a la intervención, sino todo lo contrario. Y una buena discusión creo que es lo mejor y sobre todo ser transparentes, ¿no? Liberar. Y eso es lo bueno que algunas revistas ya exigen, es que tú publiques la base de datos, no solamente tu análisis, cosa que cualquier otra persona pueda verificar más allá de cuál sea tu estrategia de análisis, ¿no? Alguien más mejorar. Bien, creo que eso es todo. Leslie, bueno, nos ayudó a responder la pregunta que justamente ella había tocado en la primera parte de cuáles son, digamos, los conceptos o las dimensiones que utiliza Grade o Grade para ver la certeza, ¿no? Que nos comenta es el diseño de estudio, el riesgo de sesgo mediante la herramienta de Cochrane, la inconsistencia o heterogeneidad, la evidencia indirecta y la imprecisión, ¿no? Bueno, que era respecto a la primera pregunta. Bien, creo que eso sería todo, ¿o tenemos algo más?
Bien, dice José Caballero, ¿hasta qué punto se puede utilizar la intención a tratar en relación a las pérdidas? Álvaro, ¿te animas a dar una pregunta por la última respuesta? Claro. Este término de intención a tratar es un término que ha sido usado por diversos autores para llamar a diversas cosas, ¿no? Llega a tal punto en el cual hay como 4 tipos de intención a tratar modificado, ¿no? Entonces, meternos en ese tema sí es intentar primero definir qué es para cada una intención a tratar, ¿no? Básicamente, en su término, digamos, puro, se dice que intención a tratar es un análisis en el cual cada persona es analizada en el grupo al cual fue aleatorizado, ¿no? Entonces, obviamente, si se aleatorizaron 10 personas al grupo de intervención y 10 personas al grupo control, aunque en el grupo de intervención alguna de esas personas no haya recibido bien la intervención, o se hayan perdido, o les haya pasado X cosas, hayan sido abducidos, no sé, igual los analizas como en el grupo de intervención, ¿no? Es lo ideal usar un estudio de intención a tratar cuando vas a tomar decisiones, ¿no? Porque ahí hay toda una cuestión filosófica, ¿no? Entonces, en relación a las pérdidas, pues no es que el usar un análisis por intención a tratar pueda solucionar o no el tema de las pérdidas, ¿no? Si es que de estos 10 pacientes que tenía en cada grupo, ¿no? Se pierden, no sé, 5 pacientes en el grupo de intervención y 5 pacientes en el grupo control, y al decir que se pierden significa que no sabemos si tuvieron o no el outcome. Por ejemplo, si el outcome es morir, no sabemos si fallecieron o no. Entonces, si vas a usar un análisis de intención a tratar, pues vas a tener esa gran limitación de que no sabes si estos fallecieron o no. Y una forma de intentar salvar eso, como decía Sender, es imputar, o sea, asumir que pasó lo peor, ¿no? Según tu estudio puede ser fallecer o no fallecer lo peor para esas personas. Y esta asunción ya de por sí, cuando tienes un gran número de participantes, pues va a llevarte a un resultado sesgado, ¿no? Entonces, lamentablemente, así uses un análisis a tratar, un análisis por protocolo, estás redondando en lo mismo, ¿no? No puedes salvar el gran sesgo que se ha creado por tener muchos participantes perdidos, ¿no? Pucha, lo único que te queda si estás haciendo un trabajo de investigación así, un ensayo clínico, es, bueno, para la próxima intentar perder menos, ¿no? O por lo menos, o lo otro es, tal vez hayas perdido en tu seguimiento a 5 años, pero en tu seguimiento a 8 meses estén casi todos, ¿no? No hayas perdido a casi nadie. Entonces refuerza más tus conclusiones a 8 meses, ¿no? Y la de 5 años déjalo como mencionando que, bueno, a 5 años no pude tener o no pude seguir a todos los participantes, así que necesitaremos futuros estudios a largo plazo para poder definir qué cosa va a pasar, ¿no? a ese seguimiento. Entonces, creo que iría por ahí, ¿no? No hay mucho más que se puede hacer. Bien, creo que ya con eso cerramos todas las preguntas que han tenido y bueno, cerraríamos también esta tercera sesión de Cameroncito.